Esther King llevaba años residiendo en soledad en sus terrenos de cultivo. A los perforadores que llegaron enfundados en botas y trajes impecables, les resultaba simplemente una anciana afroamericana sin nadie que la respaldase. Callada, apartada, una presa fácil a la vista. Propusieron dinero, después presionaron y, finalmente, recurrieron a la agresión. Ruedas pinchadas, ganado intoxicado. Se dictó una fecha tope. Pero lo que ellos no percibían era la historia que Esther había arrastrado por años como tiradora de élite en conflictos militares. Guerras libradas sin testigos, victorias alcanzadas en la penumbra. Así que, cuando regresaron de noche a apropiarse de lo que le pertenecía, toparon con algo que no imaginaban. Esther no cedió. Peleó como si la batalla jamás hubiese concluido. Antes de proseguir, comenta desde qué región del planeta nos ves y recuerda suscribirte, ya que la historia de mañana será una que no desearás dejar pasar. El alba llegó envuelta en una serenidad que solo el suelo regado de recuerdos sabe ofrecer. Cuando la primera luz dorada trepó por las copas de los nogales, Esther King se hallaba en el umbral de su porche, una taza de café firme en la diestra y la vista recorriendo toda la extensión agrícola que había recibido, defendido y llegado a conocer hasta el último brote y canal, como si cada palmo formara parte intrínseca de su propia piel. A los 74 años, mantenía la espalda erguida, los pasos mesurados y la respiración sosegada. No porque el tiempo la hubiera perdonado, sino por haber dedicado toda su vida a que su cuerpo solo respondiera a la disciplina, jamás al temor ni al sufrimiento, y mucho menos a las amenazas. El hogar tras ella, modesto en aspecto, estaba blindado en los aspectos que realmente importan, y seguía en perfecto estado de uso, no por los visitantes, que eran escasos, sino porque el orden era el idioma que mejor dominaba. Nada quedaba librado a la improvisación. Las cortinas se cerraban siempre con la misma cadencia, la estufa se aseaba al enfriarse y el porche se barría con movimientos constantes, sin importar si el viento nocturno había sido piadoso o fiero. Aquella tierra era algo más que una vivienda. Era una frontera, una obligación y la prolongación viva de todas las enseñanzas que la guerra había marcado en su cuerpo. Siempre supo que el suelo bajo sus botas guardaba relatos mucho más viejos que la propia vivienda. Y cuando percibió pequeñas anomalías en la franja de terreno cerca del campo norte, el tenue aroma químico tras una tormenta, la leve alteración en el agua de escorrentía, recordó los apuntes geológicos de la vieja casa de su marido difunto, los cuales sugerían en silencio lo que podría yacer en las profundidades. No sintió pánico ni celebró nada. Se limitó a realizar sus propias comprobaciones, tomó muestras, y sin notificar a nadie, emprendió el lento y enrevesado proceso legal de salvaguardar sus derechos mineros, apoyándose en un abogado de confianza de otro distrito, un hombre a quien le debía varios favores y que sabía que no debía mencionar su nombre en público. Fue una jugada silenciosa, tan minuciosa y meticulosa como cualquier misión bajo uniforme. Y aun con todas las precauciones adoptadas, la noticia pareció colarse en el aire de formas imposibles de rastrear. Porque, apenas unas semanas después de iniciar los trámites, vehículos extraños comenzaron a dejarse ver por la carretera vecina. Primero aparcados fuera del arcén, luego cada vez más cerca, siempre con ventanillas oscuras y carrocerías blancas que desentonaban con el polvo habitual de quienes realmente trabajaban la zona. Los individuos en su interior no portaban uniforme, pero su actitud los delataba. Demasiado distendidos para ser obreros comunes, demasiado atentos para ser simples comerciantes, con miradas que rastreaban el horizonte igual que quienes ya habían decidido dominar cualquier lugar al entrar. El primer día que uno se atrevió a su camino privado. Lo hizo con una sonrisa reluciente como el reflejo del sol, luciendo camisa remangada de forma intencionadamente informal, para aparentar cercanía. Sin embargo, la firmeza de su voz era la de quien no tolera ser ignorado. Se presentó como emisario de una firma de desarrollo interesada en adquirir fincas estratégicas y explicó que su grupo conocía el potencial de sus tierras y quería proponerle una oferta que reconociese su legado, y al mismo tiempo, le permitiese disfrutar sin cargas el resto de sus días. Esther no lo invitó a sentarse ni le ofreció café. Escuchó en silencio, lo justo para que en su rostro seguro aflorara una leve incomodidad. Cuando le entregó un sobre inmaculado con letras doradas en la solapa y le sugirió amablemente que lo meditase, ella lo aceptó sin mediar palabra y esperó a estar sola para abrirlo.
Esa noche, al ocultarse el sol tras la loma y con las cigarras marcando el ritmo en el crepúsculo, permaneció sola en el límite del campo con el sobreabierto y la propuesta frente a ella, impresa en letras audaces, una cifra tan elevada que bien podría haber sido. Otra mujer quizás se hubiera detenido, tal vez hasta se habría permitido fantasear. Pero Esther únicamente inclinó levemente la cabeza y recorrió con la mirada el terreno por el que había derramado sudor y labor, donde sepultó a su esposo y que resguardó durante décadas, no porque generara riqueza, sino porque le pertenecía de todas las formas que realmente importaban. No vaciló. No suspiró. Caminó hacia la vivienda, abrió la compuerta de la estufa de hierro y arrojó la propuesta a las llamas, contemplando con absoluta serenidad cómo el papel se ennegrecía, se curvaba y quedaba reducido a polvo. El reflejo cálido del fuego iluminó su rostro, revelando que, en su universo, una línea acababa de cruzarse y ya no habría retorno, ni negociación, ni advertencia. La próxima ocasión que alguien llegara a interesarse por lo que reposaba bajo su tierra, la ceniza del sobre habría enfriado, posándose en la base de la estufa como una fina capa gris. La única huella palpable de la resolución ya había sido grabada en su memoria. Esther lavó su taza, se ajustó las botas y salió al porche con esa clase de serenidad que no necesita ser proclamada. La claridad cubría los campos con largas vetas doradas, y por un instante, todo lucía inalterado. El contorno de árboles seguía intacto, la cerca continuaba erguida. El sendero de grava permanecía callado. Sin embargo, había algo distinto en el ambiente, una sensación imperceptible, como el presentimiento de una tormenta acechando más allá del horizonte, todavía escondida, pero absolutamente innegable. Condujo hasta el juzgado justo cuando la localidad empezaba a desperezarse. Las vías estaban aún vacías, las tiendas mantenían sus puertas cerradas y su camioneta rodaba segura sobre el asfalto cuarteado, con la caja y el asiento del copiloto vacíos. No llevaba más que una carpeta manila que había preparado tiempo atrás. Firmó cada documento pausadamente, de forma meticulosa, dejando su rúbrica fuerte y precisa en cada línea. No era simple tinta, era una declaración de intenciones. El recibidor del juzgado despedía un sutil olor a cera vieja y alfombra usada, el tipo de aroma atrapado en las esquinas sin importar cuántos años pasaran. Esther cruzó la puerta, asintió al guardia de seguridad, que apenas desvió la vista de su crucigrama, y avanzó hasta la ventanilla de registros donde una joven empleada, con el cabello muy peinado por la vaselina y una placa con el nombre Derek, se hallaba tras un vidrio de seguridad manchado. La carpeta quedó sobre el mostrador sin una palabra. La funcionaria levantó la cabeza y la miró por un instante, como si hubiera esperado a otra persona, luego tomó los papeles con un bufido teatral, como si tratar con trámites de una mujer como ella estuviera fuera de sus funciones. Revisó la hoja superior, pulsó algunas teclas y murmuró entre dientes sobre lo tedioso que era indexar documentos antiguos. Esther no intervino. Solo observó. Sus dedos bailaban con rapidez por el teclado, demasiado deprisa como para ser exhaustivos. Y al aparecer la confirmación final en la pantalla, la empleada vaciló lo suficiente para mirar de reojo hacia el pasillo que conducía a la oficina del sheriff. Con disimulo, sacó el teléfono móvil de su regazo y, sin rastro de pudor, redactó un mensaje, el pulgar flotando sobre la pantalla como quien ejecuta una tarea relevante aunque ordinaria. Esther notó que sus ojos evitaban encontrarse con los suyos al devolverle el recibo. No hubo sonrisa ni palabras de cortesía. Afuera, el sol ascendía, la mañana se volvía más cálida, pero el frío en la boca del estómago no se debía a la temperatura. La empleada había notificado a alguien. Eso implicaba que pronto aparecería algún visitante. Y así ocurrió. El todoterreno llegó un par de días después, ya bien entrada la mañana, en un momento en que la neblina se había disipado y los vecinos no se hallaban presentes para ser testigos. El vehículo avanzó despacio por el sendero, los neumáticos inmaculados, la suspensión suave, ese tipo de coche propio de estacionamientos privados, ajeno a los caminos de grava. Esther aguardaba en el porche, las manos a los costados, expectante. No portaba armas visibles, pero su actitud era suficiente. El hombre que descendió vestía un traje azul marino de corte impecable, aunque abierto en el cuello,
unas botas marrones con polvo suficiente para simular desgaste y un semblante que buscaba fingir preocupación, sin lograrlo del todo. Una estudiada neutralidad cubría su rostro, su cabello rubio peinado hacia atrás con destreza rutinaria, mientras unas gafas de sol colgaban del segundo botón de su camisa como si fuesen utilería de algún catálogo. «Señorita King», inquirió dando un paso al frente, casi esperando que ella se acercara a mitad de camino. Esther permaneció inmóvil. «Mi nombre es Cal Briggs», declaró haciendo una pausa, como si ese nombre debiera decirle algo. «Colaboro con una organización que conecta con dueños de tierras heredadas, personas como usted, que han construido algo valioso y quizás están listos para iniciar otro capítulo». Una ceja se arqueó en su rostro, pero él insistió. Prefería dialogar directamente y con respeto antes de que las cosas tomaran un cauce demasiado oficial. Sostuvo que Esther tenía una propiedad magnífica, con una edificación histórica notable, y bajo toda esa apariencia encantadora, había, según él, un valor auténtico aguardando ser liberado. Dejó que la frase quedara flotando en el aire, como quien tantea la paciencia de su interlocutor antes de mostrar sus verdaderos poderes. «No pienso vender», contestó Esther con firmeza. Cal sonrió, pero era de esas sonrisas que solo mueven las comisuras. «Naturalmente. Nadie te exige precipitación», replicó, pero deseaba poner una propuesta sobre la mesa solo para que supiera hasta dónde se podía llegar. Recalcó que no estaban allí para ofender su historia, y que era bien sabido que ella había sostenido aquel lugar más tiempo que la mayoría, sobre todo considerando lo que ocurría por la zona. Sus ojos repasaron la tierra, como si buscaran señales de agotamiento, como si el follaje caído y la tierra resquebrajada fueran evidencia de que el tiempo finalmente la había vencido. De un bolsillo interior sacó un sobre pequeño y lo depositó suavemente en la barandilla del porche junto a ella, diciendo que lo revisara cuando estuviera lista. Había más ceros que preocupaciones, eso aseguraba. Esther no miró el sobre, sino que lo observó a él. «Viniste hasta aquí para decirme que no pertenezco a mi propia tierra», espetó ella. Su sonrisa se tornó forzada. «De ninguna manera», aseguró, «venía a darle una alternativa. Les gusta negociar con quienes comprenden que el mundo está en constante transformación. Nada es personal, solo son negocios». Elogió el cuidado que le había dado a esa finca, pero ambos sabían que terrenos como ese pronto dejarían de ser plácidos, y que quizá fuera mejor sacarles provecho antes de perder el control sobre ellos. No estaba en las palabras en sí, sino en la entonación. La insinuación de que Esther no comprendía lo que era mejor para su vida. La callada certeza de que una mujer como ella, anciana y negra, viviendo sola en una parcela tan codiciada por extraños, no habría entendido aún que había llegado el momento de dejarlo todo. No emitió ninguna grosería ni elevó la voz, pero Esther tenía experiencia para reconocer la amenaza envuelta en cortesía. Tomó el sobre, lo sostuvo sin abrir y preguntó si había terminado. Cal bajó la cabeza, visiblemente desconcertado, y ella, con voz firme, indicó que, si aún tenía algo que decir, adelante, tenía tiempo. Pero si no, que recogiera sus botas y su propuesta y se marchara antes de que olvidara el valor de ese sobre. Sin sonreír, él asintió de forma rígida, respiró hondo y volvió a la camioneta sin otra palabra, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse mucho después de que el vehículo se perdiera entre los árboles. Esther permaneció en el porche, el sobre en la mano, escuchando el viento recorrer los cultivos como una advertencia muda, ya respondida. Los días siguientes pasaron con un silencio extraño, como si hasta la tierra contuviese el aliento. El pueblo, que ya comenzaba a distanciarse, ahora parecía desprovisto de calidez. Quienes antes saludaban desde sus portales o se detenían a charlar en la tienda de comestibles cruzaban la calle al verla, bajando la mirada como si su sola presencia irradiara algo peligroso, o peor aún, marcado. Nadie la confrontó directamente, pero el silencio que la rodeaba tenía menos de vacío y más de táctica, como si todos protegieran algo, o a alguien, manteniéndola al margen. Lo notó primero en el modo en que el dependiente empaquetaba sus productos sin mirarla, o cuando el encargado de la gasolinera, que siempre bromeaba sobre el clima, ahora se quedaba rígido cuando ella llegaba. No era exactamente temor, ni compasión tampoco.
Era el mismo gesto que reconoció en jóvenes soldados apostados fuera de tiendas de campaña en desiertos lejanos, ese que te indica que ya habían resuelto mantenerse a distancia, evitar involucrarse demasiado, pues nadie deseaba cargar con la responsabilidad de lo que pudiera suceder después. De regreso en la finca, las advertencias dejaron de ser discretas. El primer suceso fue el neumático. Lo halló una mañana, tras una lluvia nocturna, cuando la tierra aún era lo bastante blanda para que quedaran marcadas las pisadas, aunque algunas huellas habían sido cubiertas torpemente con hojas, como si alguien se hubiera esforzado demasiado por ocultarlas. El neumático delantero del lado del conductor de su camioneta presentaba un corte. No era tan profundo como para reventar al instante ni para dejarla tirada en el acto, pero sí lo suficiente como para fallar si circulaba a más de 40 por hora en carretera. Bastaría para volcar el vehículo en el momento oportuno. No profirió insultos, ni solicitó ayuda. Se limitó a reemplazarlo, anotó el lugar en su libreta y extrajo un plano alternativo del fondo de su escritorio, uno que contemplaba rutas alejadas de los caminos principales, en caso de que el tránsito se volviera poco fiable. Unos días después, una avería repentina afectó la tubería del agua. Al principio supuso que se debía a la antigüedad de la instalación. La cañería de cobre llevaba décadas enterrada. Pero al desenterrarla para examinar el desperfecto, se dio cuenta de que el corte era preciso, demasiado limpio, el metal cercenado por algo mucho más afilado que la corrosión o el desgaste. Esa noche hirvió agua de lluvia y la bebió sin pronunciar comentario alguno. La siguiente mañana, desvió sus tanques de filtración y comenzó a guardar reservas de emergencia en bidones herméticos. Nada más ocurrió hasta que, al atardecer, paseando por el corral, encontró a su cabra más vieja recostada de lado, rígida e hinchada, y comprendió que la frontera entre la advertencia y la amenaza había sido finalmente traspasada. El animal, pese a la edad, estaba sano, comía bien y se movía con energía. No había huellas de pelea ni síntomas de enfermedad. Únicamente la espuma en la boca y la inflamación en las articulaciones delataban un envenenamiento premeditado. Esther se quedó junto a la cerca, apoyando una mano en la baranda y observando cómo las últimas moscas se posaban sobre el cadáver como pequeñas sombras aladas. Ella misma enterró la cabra al borde del prado norte, marcando la tumba con una piedra sin inscribir nada en ella. Aquella tarde, mientras el sol descendía y la luz se alargaba como hilos color miel a través del campo, bajó al sótano, bajo la despensa, y abrió el armario blindado que no se abría desde hacía más de 10 años. En su interior, su rifle de francotirador descansaba perfectamente alineado, envuelto en un paño impregnado de aceite, cada componente revisado y limpiado cada año en su cumpleaños por costumbre, no por necesidad. Lo desempaquetó con parsimonia, ajustó el visor, calibró el cero, dejó que sus dedos recorrieran la culata como si leyera en braille, con la familiaridad de quien conoce cada fibra de su propio ser. Cargó el arma con método y precaución antes de asegurársela en la funda sujeta al cinturón. Volvió al porche, sin sentir temor ni ira, sino una serena sensación de inevitabilidad, como si una parte antigua de sí misma solo hubiera aguardado la señal para emerger. Los días siguientes, los ocupó caminando la finca en un silencio exacto, no para admirar ni cosechar, sino para registrar, diagramar y anticiparse. Se desplazaba por los cultivos con una cinta métrica, una brújula y un cordel de albañil, midiendo distancias, calculando ángulos de tiro y anotando cada punto ciego y cada elevación natural, trazando un plano manual de las posiciones alternativas y los pasos angostos cerca de la cerca, donde la propiedad se estrechaba entre los robles y el barranco. Instaló trampas a la altura de la espinilla, enlazadas con hilo de cobre fino y ocultas bajo paja. Montó alarmas de perímetro usando radios recicladas y pulsadores de presión escondidos en cubos de pienso volcados. Las ventanas se midieron, las cortinas se adaptaron y se reforzaron con algodón grueso para amortiguar la luz. El granero se protegió desde el interior, no con maderas ni clavos, sino con previsión y estrategia. Cada noche, antes de dormir, recorría la propiedad bajo la luna, contando pasos, observando ramas rotas, midiendo el silencio por la ausencia de grillos. En la sexta tarde, justo cuando las sombras se intensificaron y el aire se impregnó de ese aroma metálico que precede a la lluvia, el todoterreno reapareció. Solo que esta vez no venía solo.
2 camionetas más, de color más oscuro, lo seguían, las luces apagadas, los neumáticos deslizándose lentamente sobre la grava. Esther aguardaba en el límite de su porche, las manos enterradas en los bolsillos profundos de la chaqueta, inmóvil, impasible, mientras Carl Briggs bajaba del vehículo líder. El hombre que lo acompañaba era más alto, de complexión robusta, y lucía las mangas arremangadas, dejando ver tatuajes militares desteñidos, frutos del tiempo o de malas decisiones. Cal conservaba la misma confianza pulida que exhibiera antes, aunque en esta ocasión no había formalidades. No hubo sobres ni presentaciones, únicamente una caminata larga y callada hasta el último escalón del porche. Allí se detuvo y la miró, no con burla, sino con una expresión neutra, y con voz vacía de encanto advirtió que le quedaban 2 semanas, ni un día más, para reconsiderar. Le recomendó que recapacitara, asegurando que después no podría frenar lo que se avecinaba y que lamentaría no haber aceptado cuando la propiedad aún se encontraba íntegra. Esther no respondió ni se movió. Cuando él giró y regresó a la camioneta, el único sonido era el susurro del viento entre el maíz y el zumbido suave del motor al ralentí, apagándose en la oscuridad. Aquella noche posterior a la amenaza de Cal transcurrió sin incidentes, pero el silencio era tan perfecto como el de un pasillo justo antes de que se abra de golpe una puerta. Esther durmió con las botas junto a la cama, el rifle al alcance de la mano, cada respiración contenida, cada músculo listo bajo la superficie. Por la mañana, su resolución no era un impulso de temor ni orgullo, sino el desenlace racional ante un peligro que ya no disimulaba su naturaleza. Inició sus preparativos tal y como hiciera años atrás en las sierras de Afganistán, recorriendo su terreno, no como agricultora, sino como soldado que vuelve a revisar el territorio que ya lo presentía de forma instintiva. Cada rincón de su finca se volvió parte de una variable en un cálculo. Cada elevación y posición de ventaja era señalada y aprovechada. Se desplazaba con determinación por la pradera, arrodillándose de vez en cuando para sentir la tierra con la palma, evaluando la blandura y calculando la profundidad, estudiando cómo respondería el suelo al peso de unas botas, no solo el suyo. Los primeros cables de trampa se ubicaron en los límites del campo oeste, disimulados bajo hojas secas y colocados lo suficientemente bajos para que resultaran invisibles a menos que alguien se arrastrara. El alambre de cobre iba de poste en poste, simulando cercas caídas pero en realidad funcionaban como puntos de anclaje cuidadosamente ubicados. Uno se enlazaba a una serie de timbres sepultados y a interruptores de presión conectados a un viejo sistema de radio CB que había modificado manualmente. Al activarse los cables, la señal emitía una vibración silenciosa bajo las tablas del piso. Sin ruidos, sin destellos, solo un leve temblor que recorría la estructura de la casa. Alguien había cruzado el perímetro exterior. Dentro del granero, despejó el pasillo central, trasladó la comida animal hacia la pared más alejada y apuntaló la puerta con 2 gruesas vigas de roble que guardaba como precaución. Nunca había dicho para qué sería esa precaución. De un trapo bajo el silo de grano extrajo una caja metálica oxidada, cubierta de polvo y asegurada con un candado de combinación. No había tocado la caja desde la muerte de su esposo. Tardó un momento en recordar la clave, pero sus dedos la descubrieron antes que su memoria, la costumbre superando al pensamiento consciente. Dentro estaban los antiguos diarios forrados en lona, repletos de su letra pequeña y minuciosa, con notas sobre presión de gas en tuberías de agua y registros de lecturas sísmicas recogidas mucho antes de que las tecnologías actuales confirmaran lo que ya intuía. Oculto entre las páginas del último cuaderno, había un mapa plastificado marcado con trazos de lápiz de cera rojo, con ubicaciones a lo largo del terreno anotadas en un código que solo ella y él podían interpretar. Símbolos de puntos de observación, rutas de visión y áreas de repliegue. Debajo del mapa, envuelto en tela aceitada, yacía un disco duro externo sin marcas, solo su carcasa negra y el peso de algo guardado no por curiosidad, sino por instinto de supervivencia. Esther lo apartó, segura de que llegaría el momento de usarlo, consciente de que la información que albergaba podría ser valiosa como defensa o como amenaza. Los 3 días siguientes los dedicó a cablear la casa y el terreno con microcámaras ocultas, diminutas para encajar entre ramas o barandillas de cerca, alimentadas por pequeños paneles solares y conectadas a un portátil que guardaba bajo el falso fondo de su escritorio.
Las pantallas titilaron y cobraron vida, cuadro a cuadro, hasta cubrir toda la finca en tiempo real. Cada fila de árboles, cada acceso, cada puerta, todos cubiertos desde al menos 2 perspectivas. Esther los vigiló durante horas, ajustando lentes, corrigiendo ángulos y señalando donde quedaban sus propios ángulos muertos. Fue entonces cuando detectó la primera cámara de exploración. Estaba situada en la copa de un árbol cerca del talud este, camuflada con esmero, aunque no lo suficiente. Suficiente para alguien que había pasado años identificando reflejos de metal a largas distancias. Subió la escalera con cautela, retiró la unidad y la abrió en la parte trasera de su camioneta. No era una chapuza improvisada. Todo era preciso, compacto y operaba mediante un canal seguro. Esther destrozó el chip interno usando la punta de su destornillador, tiró los restos al barril de quemado y luego continuó rodeando el perímetro hasta encontrar el segundo dispositivo, oculto bajo un nudo artificial en la corteza de un viejo nogal cercano al lecho del arroyo. Este no lo destruyó. En cambio, manipuló el transmisor, reproduciendo en bucle imágenes de 2 días antes. Un terreno en calma, sin trampas, sin actividad, una naturaleza muerta ideada para engañar la vigilancia. Si observaban en ese instante, no verían absolutamente nada. Aquella noche, Esther contactó con Isaac. Él respondió al tercer timbrazo, su voz ronca por el whisky o el cansancio. Aunque con Isaac era difícil distinguir cuál de los dos predominaba. ¿Has vuelto a la acción?, preguntó antes de escuchar su nombre. Nunca me fui, replicó ella, serena y baja. Tu llamada indica que necesitas un barrido, afirmó él. 4 millas cuadradas a cubrir. Requiero detección de firmas térmicas, rastros recientes, cualquier cosa que cruce el bosque. Envíamelo en 24 horas. Usaré mi copia de seguridad de NOAA. Debe estar limpio, insistió Esther. Si vigilan mi terreno, vigilan todo. Siguió una pausa, no por vacilación, sino por comprensión absoluta. ¿Solo tú?, preguntó. Bastante, contestó ella. Él no objetó, simplemente exhaló y murmuró. Siempre lo fuiste. Tu informe estará en tu bandeja de entrada mañana. Colgó sin despedida. A la mañana siguiente, Esther trasladó su nido principal de francotirador al silo antiguo. La estructura de acero, aún firme tras los años, estaba limpia y reacondicionada con sacos de arena, lona gruesa y un colchón recortado de la habitación de invitados. Desde esa altura, tenía visión despejada de la carretera norte, del bosque y de los 3 accesos principales. Abrió el estuche del rifle, ensambló el cargador, ajustó la mira una muesca, y se tumbó boca abajo, el cuerpo encajado en la culata, el ojo pegado al cristal, la respiración enlenteciéndose. El viento susurraba entre las grietas del metal. Cargó la última bala y musitó para sí, con un tono estable y férreo. No era una plegaria ni una blasfemia, solo el mismo mantra que había repetido en todos los continentes, en cada misión, en cada situación donde el gatilló era su idioma y el silencio era la respuesta. Viento cero. El cielo ya se había cerrado como tinta cuando llegaron las primeras vibraciones al corazón de la casa. Esther, acostada en el altillo del silo, percibió el temblor a través de la culata antes de ver nada. Un ritmo sutil sobre la grava, intencionado, como botas intentando sonar a pasos de ciervo. No se movió. No pestañeó. Su mejilla seguía presionada en la culata, los ojos fijos tras la lente, la cruz marcando la pendiente plateada por la luna que desembocaba en la cerca junto al portón ganadero. Luego apareció la luz, o mejor dicho, la falta de ella. 3 pares de faros se apagaron secuencialmente mientras los vehículos se desplazaban con lentitud, como depredadores que deciden atacar tras perder la paciencia. Se desplazaron en silencio, sin hacer ruido. Las puertas se abrieron con la cautela de hombres dispuestos al combate pero seguros de dominar la situación. Botas tácticas tocaron tierra, guantes ajustados a los antebrazos, armas con silenciador preparadas en alto. Nadie alzó la mirada. Avanzaban en un silencio absoluto, desplegándose en formación como un ejercicio ensayado. Esther los fue contando mientras progresaban. 4 descendieron del primer camión, 3 del segundo, 2 más se arrastraban desde las sombras del tercero. El equipo era oscuro, preciso,
adecuado para una acción rápida y letal. No estaban allí para intimidar. Venían a terminar el trabajo. Esther exhaló despacio por la nariz y apretó el gatillo. El primero no oyó la detonación. La bala le atravesó el cuello justo sobre la clavícula. La herida de salida floreció sin ruido sobre su hombro izquierdo y sus rodillas cedieron, derrumbándolo sobre la hierba como un saco de grano. Los otros no lo notaron al instante, demasiado concentrados en su avance para advertir que ya habían perdido a uno. Cuando salió el segundo disparo, ya salía del cañón. Impactó al siguiente hombre cuando pasaba junto a un poste de cerca y una antigua mina camuflada. El disparo lo alcanzó en las costillas y lo desvió hacia el alambre, que se rompió y disparó una ráfaga de fragmentos de piedra desde un recipiente soterrado fabricado con un barril de fertilizante reciclado. El estruendo no fue tan intenso como para resonar, pero quebró el silencio como si partiera vidrio, y de repente alguien gritó la palabra que ella llevaba esperando: francotirador. La formación se dispersó, pero ya estaban demasiado expuestos. Esther cambió de posición sin titubear, arrastrándose boca abajo lejos del nido, sin asomar jamás más de una pulgada del suelo. En segundos descendió la escalera y cruzó el campo, sorteando la zanja de riego que había profundizado la última semana para facilitar una ruta cubierta entre sus puntos de tiro. El lodo se adhería a sus codos mientras reptaba, los rifles bien sujetos a la espalda y la pistola en la cintura, deslizándose sin hacer ruido. No requería utilizarla todavía. Ahora disparaban a ciegas, erráticos, los fogonazos de sus armas asomando tras el cobertizo y la arboleda, pero los disparos iban altos, tardíos y desesperados. Se notaba que tenían entrenamiento, pero no para este terreno, no frente a alguien que conocía la tierra mejor que sus propios mapas de mando. No frente a quien había estado eliminando en silencio desde antes de que la mayoría supiera lo que era afeitarse. Alcanzó su segundo puesto, oculto en la esquina desvencijada de un antiguo granero de heno, vigas reforzadas con sacos de arena, el espacio bajo cubierto de arpillera y polvo. El campo frente a ella se llenaba ahora de movimiento, siluetas desplazándose entre los árboles, voces recitando posiciones que no significaban nada en ese terreno irregular. Retrasó el cerrojo, introdujo otra munición y ajustó el visor. Otro cayó a media carrera, un disparo limpio al muslo que lo lanzó de bruces a la zanja. Intentó reptar por la hierba húmeda, pero ella ya calculaba la distancia para rematarlo. No disparó de inmediato. Lo observó unos segundos, los dedos del hombre clavados en la tierra, los labios moviéndose como si alguna plegaria pudiera salvarlo. Finalmente apretó el gatillo. El silencio que siguió fue más denso que los disparos, posándose sobre los campos como una segunda piel, cubriendo la tierra, desafiando a cualquiera a hablar, a respirar, a dudar de quien tenía ahora el dominio de la noche. Pero no lo tenían ellos, lo tenía ella. Abajo, junto a la cerca este, uno de los hombres activó otra trampa, un cable enlazado a una azada de jardín y una bengala de propano. El fogonazo iluminó la maleza justo el tiempo suficiente para exponer a dos objetivos ocultos tras una pila de leña. No podía alcanzar a ambos desde su ángulo, pero disparó igual. Uno cayó, el otro huyó, gritando en la radio para pedir refuerzos. Esther se desplazó de nuevo. Cada traslado era exacto, cada nido prearmado con pequeños lujos ganados a base de experiencia. Botellas de agua, un trapo enrollado para apoyar el brazo, un plano del campo tallado en madera y clavado en las esquinas. Se movió por 4 posiciones antes de que los vehículos siquiera contemplaran la retirada, antes de que los neumáticos resbalaran en el fango al replegarse, arrastrando heridos y desconcertados hacia sus refugios de acero. Lo último que esperaban era ser hostigados por una mujer de cabellos grises y cicatrices en los huesos. Al entrar por la puerta trasera de su casa, el aire ya había cambiado. No era el olor del humo, ni pólvora ni sangre. Eso vendría después. Era la alteración apenas perceptible en la presión del ambiente, el tipo que susurra puertas forzadas y botas avanzando sobre suelos que nunca recibieron extraños. Esther se deslizó detrás del perchero en el pasillo de servicio, el arma desenfundada. Su cuerpo balanceado sobre la punta de los pies, respirando despacio y de manera contenida. La irrupción no fue estruendosa. Procuraban sigilo, pretendiendo moverse como sombras en un espacio construido para espectros.
Pero sus oídos captaban cada crujido en la madera, cada señal murmurada entre hombres que habían entrenado para irrumpir en ciudades, pero nunca en la casa de alguien que había cruzado edificios mucho más duros, donde la muerte caminaba adentro. El primero se movió a través del área de la cocina, una linterna baja barriendo en arcos amplios gabinetes y baldosas. Esther dejó que pasara junto a la despensa antes de detonar la bomba de humo oculta en la parte inferior inutilizada del horno. La estancia se llenó en segundos de una densa neblina blanca que borraba cada contorno. Se deslizó por ella como agua, sigilosa y precisa, el hombro rozando el extremo de la barra de desayuno mientras se acurrucaba detrás, contando segundos. 1, 2, 3. El segundo intruso trepó por la ventana lateral, cayendo suavemente en la alfombra de cocina que Esther había preparado con clavos de tejado ocultos debajo. Su grito fue breve, más dolor que sorpresa, y ella lo usó para cubrir su movimiento, deslizándose detrás del primero y golpeándolo en el hueco del codo con la culata de la pistola. El arma se le escurrió de la mano, y al girarse aturdido, recibió un impacto seco en el puente nasal. La sangre salpicó el frigorífico mientras el hombre caía hacia el fregadero. Esther no vaciló, la mano izquierda subió por debajo de su mandíbula, el cuchillo firme entre los dedos, la hoja penetrando el espacio blando bajo la barbilla y girando con fuerza hacia la izquierda. Cayó sin un sonido. Un destello a la derecha la alertó del tercer hombre, justo antes de que disparara. La bala rozó su hombro, desgarrando la tela de la chaqueta y arañando la piel, un escozor agudo, suficiente para conmoverla pero no para frenarla. Se lanzó tras la mesa del comedor, alcanzando el segundo bote de humo y lanzándolo por encima hacia el pasillo en el instante que una bota golpeaba el borde de la mesa, volcándola y rompiendo la vajilla contra el suelo. La bengala silbó al prenderse, esparciendo chispas en el hueco de la escalera. El pasillo se encendió en ráfagas que palpitaban en rojo, como un latido demasiado intenso en los oídos. Ella distinguió primero la sombra del tirador, alto y veloz, avanzando con excesiva seguridad. Cuando dio el paso, disparó desde el suelo, bajo y preciso, alcanzándolo en la rodilla izquierda. El hombre cayó gritando y el arma giró en el aire, rebotando una vez antes de deslizarse hasta el zócalo. Esther se reincorporó rápido, el ardor en sus hombros acentuándose mientras recuperaba el cuchillo de su cinturón. La sangre caía sobre el suelo mientras acortaba la distancia entre ambos, jadeando de manera tenue pero silenciosa. Sin titubear ni detenerse, hundió la hoja en la base de su cuello. El cuerpo se estremeció una vez y luego quedó quieto. Por el pasillo venía alguien más, moviéndose despacio, de modo deliberado. Esther no se giró, sino que giró el escritorio, permitiendo que la lámpara proyectara un cono de luz hasta el otro extremo. Luego se agachó, arrastrándose bajo la mesa, mientras el intruso entraba desde la escalera trasera. Observó el avance de sus piernas, cauteloso y constante, respiración controlada. Era inteligente, cubría ángulos y no se dejaba distraer, pero no lo suficiente. Esther alargó la mano y tiró del cable de la lámpara colgante sobre la estantería. Ese pequeño movimiento llamó su atención un instante. Bastó ese tiempo. Saltó y apuñaló hacia arriba, la hoja atravesando la pantalla y penetrando en el pecho del hombre con tanta fuerza que la sombra tembló. El hombre jadeó, se tambaleó y cayó pesadamente en una silla, los pulmones llenándose de sangre. Solo entonces Esther se detuvo y se recostó contra la pared, jadeando, la mano presionando la herida sangrante del hombro. No era profunda, pero requeriría vendaje. No ahora. Afuera, los disparos se apagaron. Los demás o habían huido, o se reagrupaban, o habían sido abatidos por sus trampas y disparos. Dentro, solo quedaba el jadeo de un último hombre con vida. Estaba tendido boca abajo cerca de la entrada de la cocina, el fusil fuera de su alcance, la mano en el costado, donde lo había golpeado antes con la empuñadura de la pistola, dejándolo inconsciente. Esther sacó una brida del bolsillo del abrigo, lo volteó rápidamente y le ató las muñecas con destreza. Después, con un gemido y conteniendo el aliento para estabilizarse, arrastró su cuerpo inerte por el corredor, hacia la puerta trasera y a través del patio hasta el granero. La sangre quedó marcada en la oscuridad, brillando bajo la luna fría. La guerra había traspasado su umbral.
Ahora sería ella quien la llevaría a la puerta del enemigo. Aseguró las puertas del granero tras de sí y salió de nuevo al campo, donde la tierra ya empezaba a agitarse otra vez. No era viento ni árboles. Era el propio aire, denso, palpitante, con ese tipo de electricidad que no proviene del miedo sino de la certeza de que lo siguiente solo traería destrucción. Aquella primera ola había sido solo un tanteo, una subestimación. Lo que venía sería distinto. Caminando hacia el pasto delantero, divisó las siluetas, más grandes esta vez, moviéndose en formación compacta, las cabezas agachadas y los hombros tensos como si estuvieran reviviendo escenas pasadas en lugares donde la misericordia no existía. Los camiones no se detuvieron junto al camino, avanzaron con motores y faros apagados, neumáticos rodando en silencio por grava y barro, como si también ellos se hubieran preparado para el sigilo, igual que Esther había sido instruida en la quietud y la muerte. Contó 9 hombres a pie. Moviéndose deprisa, los cuerpos encorvados bajo el peso de equipos más pesados. Chalecos protectores, escudos, botes colgando de mochilas, martillos en las manos. Sus movimientos eran demasiado fluidos para simples matones y demasiado osados para policías. Desde su posición tras el tanque de agua, los vigiló mientras dos se acercaban a la entrada trasera, agazapándose bajo la ventana de la sala. Uno portaba una pistola de gas, el otro empuñaba un mazo. Ambos se miraron y asintieron al mismo tiempo antes de disponerse al ataque. Esther no esperó. Con un giro de muñeca, activó el cable que corría desde el poste del perro hasta la base de los escalones del porche. Invisible en la oscuridad, el cable disparó el pestillo de una bengala colocada en el canalón, iluminando el patio delantero en una explosión blanca. Se echaron atrás instintivamente, gritando por cobertura, pero la confusión ya había cundido. 2 hombres que habían rodeado el pasto sur corrieron de lleno hacia la mina improvisada que había escondido bajo el canal simulado. La explosión, aunque no ensordecedora, fue certera. Lanzó metralla de varilla y una densa lluvia de tierra contra el tractor y uno de los atacantes. Esther se movió con rapidez desde el tanque hacia la zanja del jardín, cada paso agravando el dolor del hombro. La herida de la pierna, resultado de la pelea previa, se había endurecido y sangraba bajo el pantalón, pero no la detuvo. Alcanzó el bloqueador de comunicaciones, una radio de campo alterada conectada a una celda solar y un inhibidor de frecuencia, adquirido a un radioaficionado de dudosa moral. Lo encendió, deslizó el dial hasta la banda muerta entre canales comerciales y policiales, observando la luz verde titilar antes de esperar. Sus radios serían inservibles, y ni siquiera lo comprenderían. Cerca del granero, los disparos eran erráticos, dispersos, angustiados. Esther se lanzó de bruces, reptó por la hilera de tierra suelta y alcanzó el poste de la cerca, cerca del viejo sauce, apuntando con el visor del rifle secundario. Uno de los hombres se guarecía tras la carretilla, disparando a ciegas en la noche, como si esperara una respuesta. Regularizó la respiración, exhaló y apretó el gatillo. Vio al cuerpo caer, la masa flácida chocando contra el suelo. En la casa, finalmente irrumpieron por la puerta trasera, astillada por el impacto del martillo. El marco de metal cedió con un estruendo que resonó en todo el patio, como la campana de una iglesia rajada por las llamas. Esther sabía que intentarían entrar por la cocina primero, convencidos de que la rapidez era su mayor ventaja. No comprendían que ella había desplazado el frigorífico y colocado en su lugar una varilla de acero montada en el marco, doblada a la altura exacta de los ojos. Alcanzó el porche segundos después de su entrada y se deslizó por el revestimiento dañado de la pared norte, avanzando entre los pasillos colmados de humo y aprovechando su confusión a su favor. 2 estaban ya cegados, aturdidos por el destello de las bengalas, las armas agitándose bajo. Un tercero se desplazaba decidido, ladrando órdenes inconexas, el ritmo de su voz muy distinto al de un militar. Esther se mantuvo pegada a la pared de la despensa, aguardando bajo el haz de la linterna hasta oír el golpe sordo de la bota cruzando el umbral. Entonces descargó la vara en el lateral de su cabeza, justo sobre la oreja, y el hombre colapsó con un gruñido, quedando tendido sobre las tablas. Se inclinó para girarlo y se detuvo de golpe al reconocer a Cal. Su rostro, aunque ensangrentado y con la boca abierta, era inconfundible. La curva orgullosa del mentón,
la soberbia pulida, todo desplomado ahora en un montón bajo la luz de la cocina. Esther le ató las muñecas, y sin perder tiempo, lo arrastró por los hombros hasta dejarlo tras la mesa volcada del comedor antes de volver a barrer la casa. Cuando el amanecer por fin asomó, lo hizo sin estrépito. El campo desprendía hilos de niebla, parches de tierra removida brillaban débilmente bajo la nueva luz, y el porche acumulaba restos. Botas desgastadas, cargadores vacíos, una máscara de gas colgando de la baranda como si fuera una muda de piel. De los atacantes, 3 quedaban vivos. 2 de los subordinados yacían inconscientes en la hierba cerca del campo oeste, desprovistos de armas y equipamiento, las manos atadas a la espalda con cable. Cal seguía adentro, ahora gimiendo, moviéndose con lentitud, como si esperara despertar en un lugar menos hostil. Esther permanecía en lo alto de los escalones del porche, el cuerpo empapado en sudor y tierra, la sangre en la camisa mezclando la suya con la ajena. Respiraba con regularidad, sus ojos repasando el bosque, la carretera, el horizonte. Nadie se movía ya. No surgieron más camiones ni otra oleada. Solo entonces, tras la segunda ola, exhaló profundo, dejó que sus hombros cayeran y murmuró las palabras que su esposo había dicho tras sobrevivir a un asedio de 36 horas en un rincón perdido del mundo. Eso es todo por ahora. Bajó despacio al césped, las botas deslizándose sobre el barro teñido de sangre, y fue a recoger aquello que otros creyeron que podrían abandonar. A la luz del día, el granero parecía no haber cambiado para quienes no supieran su propósito oculto. Las amplias puertas rojas, desgastadas por los años y el sol, colgaban levemente torcidas, los pestillos oxidados mostrando aún las señales del pasado. Sin embargo, el interior se había transformado, no en algo grotesco ni monstruoso. Esther nunca recurrió a la teatralidad para subrayar su mensaje, sino en un espacio donde el silencio tenía peso y cada crujido, cada gota de agua, implicaban algo más que su propio sonido. Los 3 hombres estaban sentados, atados a sillas reforzadas que ella había atornillado al cemento días antes. Cada una orientada en ángulo, lo suficiente para que no pudieran susurrar ni ver los rostros de los demás, aunque sí escuchar cada palabra y cada respiración. Las muñecas aseguradas con bridas plásticas, los tobillos amarrados con cuerda de paracorda apretada contra los soportes del suelo. La cinta adhesiva que sellaba sus bocas durante el transporte fue retirada ahora, lentamente, no para concederles el don del habla, sino para medir su reacción ante el regreso de Esther. Durante la primera hora, no cruzó palabra. Se movía a su alrededor con eficiencia metódica, ajustando los focos montados en trípodes portátiles, limpiándose la sangre de la frente con un paño humedecido en agua de lluvia fría, reemplazando la batería de la grabadora de campo que había situado en la repisa sobre la cabeza de Cal. Dejó que el granero se llenara de distancia, el tic-tac de una gota en el techo, el viento colándose por las láminas altas en la pared trasera y el ritmo monótono del agua goteando de un cubo metálico suspendido. Cerca de la puerta posterior. Cada ruido era intencionado. Nada, apresurado. Sirvió agua de una tetera de hojalata en 3 recipientes y los dejó en el suelo, fuera del alcance de los prisioneros, y encendió una sola bombilla colgante, que se balanceaba lentamente sobre ellos, proyectando sombras cambiantes y largas sobre el suelo de cemento. Al fin, arrimó una silla plegable y se sentó frente a ellos. Su rostro no delataba emoción alguna. Duro, pero no cruel. Solo tranquilo, absoluto control. Vinisteis a borrarme, pronunció en voz baja y firme. Fracasasteis. Nadie respondió. Uno de los subordinados, más joven y nervioso, respiraba entre dientes apretados y se movió inquieto en la silla. El otro seguía inmóvil, los ojos cerrados, ahorrando fuerzas o pretendiendo desinterés. Cal sostuvo la mirada de Esther, inmutable. La sangre ya seca en su mandíbula donde lo había golpeado. Su ojo derecho comenzaba a hincharse y cerrarse, pero su expresión no cambiaba. Sereno, como si su entrenamiento aún le susurrara que la postura es poder. Incluso allí, incluso en ese momento. Esther permaneció de pie, caminó lentamente hacia la pared del fondo y tomó un pequeño altavoz conectado a su grabadora. Pulsó el botón y el espacio se llenó de sonidos. Disparos, botas chapoteando en el barro y voces lejanas gritando órdenes rotas de la noche anterior. No era solo ruido.
Era una evidencia, una prueba de la línea temporal, un registro de lo que sucedió mientras los atacantes aún creían tener el control. Cuando la grabación terminó, se giró hacia el más joven. «¿Vas a decirme quién manda ahora?», preguntó. Él no respondió. Esther asintió una vez, fue hacia la lámpara y la inclinó hasta que el haz de luz le dio directo en la cara. Permaneció en silencio mientras el calor y la tensión lo hacían sudar. Pasaron 10, luego 20 minutos. El sudor le caía por las sienes, bajaba por el cuello, y él parpadeó, tragó saliva y respiró aire reseco. Esther no lo tocó, no alzó la voz, solo movió la botella de agua un poco más cerca y luego se detuvo, dejando que el silencio hiciera el resto. «No voy a morir por esto», murmuró por fin, con la voz quebrada. «¿Por quién si morirías?», preguntó Esther, inclinándose un poco, la voz tan tranquila como el principio. El joven dudó. «No conocemos nombres, solo rangos. Nos avisan cuándo, dónde y cómo. El dinero llega del Estado, a veces disfrazado de contratos falsos». «¿Y Cal?», preguntó. Sin levantar la mirada, el joven susurró que era él quien elegía qué terreno limpiar. Esther se acercó a Cal, se agachó frente a él y buscó lo que quedaba de su mirada. «¿Prefieres seguir fingiendo profesionalidad o dejo que él siga hablando?». Cal esbozó una sonrisa tensa, más vacía que nunca. «No me vas a matar, señorita King». «No», afirmó ella, «pero tampoco me hace falta». Extrajo una carpeta del estante de su difunto marido, la abrió sobre la mesa junto a Cal y recorrió las páginas marcadas. Registros de tierras, cesiones, informes, todo vinculado a las propiedades alrededor de la suya. «Ya estuviste aquí», explicó, «años atrás. Compras silenciosas, ventas forzadas, familias que se fueron antes de la medianoche. Fuiste parte de aquella ola también». «¿Cal?». Él no contestó, pero el destello en su rostro bastó. Deslizó una foto granulada sobre la mesa, tomada por un dron años atrás. Cal aparecía junto a Cobb frente a una oficina de subastas estatales. «¿Creías que nadie observaba?», dijo. «¿Pensabas que mi marido no vio venir esto?». Los labios de Cal se separaron apenas. Inhaló, pero permaneció callado. La voz de Esther bajó, casi tierna. «¿Alguna vez le contaste a tu hija cómo te ganas la vida, Cal?». «Porque se lo diré yo. Se lo contaré a ella, a los tribunales, y enviaré este audio a cada redacción al oeste del Mississippi si es necesario». Cal apretó la mandíbula. El sheriff Cobb consigue los nombres, accede a los archivos, sabe a quién presionar. Los demás somos limpiadores. El registrador, dijo Cal, asintiendo. Mi función era retrasar tu trámite, impedir que presentases la documentación a tiempo. Cuando la ventana cerraba, tomaban posesión, simulaban vertidos, forzaban la condena de la tierra. Siempre lo mismo. Esther detuvo la grabadora y se irguió. Me metisteis en una lista, murmuró ahora, con una voz cargada de algo más antiguo que el odio. No teníais idea del nombre que tachabais. Caminó hasta la puerta, la abrió a la fría luz del amanecer y dejó que el silencio quedara flotando detrás, como una sentencia inminente. Dentro del granero, los hombres seguían atados, pero la historia empezaba a resquebrajarse. Esther no regresó enseguida a la casa. En cambio, avanzó despacio por el borde de la finca, paso a paso, hundiendo las botas en la tierra húmeda, mientras el viento helado giraba entre los árboles con ese silencio que solo sigue a una noche de violencia. Las puertas del granero permanecieron cerradas, el interior envuelto en el peso de la confesión. Aunque el sol subía y bañaba el horizonte, la luz no purificaba nada. Había una conciencia en el ambiente, un cambio, no solo por lo sucedido sino por lo revelado. Al entrar finalmente en su hogar, la adrenalina se había disuelto en un dolor sordo en sus articulaciones. Las manos, cubiertas aún de sangre seca, se movían por costumbre más que por pensamiento. Mientras encendía la estufa, ponía a hervir agua y se servía una taza que nunca llegaría a probar. La taza quedó enfriándose junto a la ventana, mientras ella abría el cajón bajo el fregadero y sacaba el viejo libro de cuentas verdes que había. No había abierto ese libro en años, el que su marido solía guardar bajo la tercera tabla del dormitorio, señalada solo por una cinta deshilachada y una cruz tenue en el lomo. A simple vista,
El diario no era lo que aparentaba. Jamás lo fue. Las primeras páginas estaban llenas de listas de herramientas, cálculos de insumos, planes de rotación de cultivos. Pero tras la segunda sección, las anotaciones cambiaban. La letra se volvía más rígida, más intencional, y las fechas se volvían irregulares. Esther identificó la estructura al instante. Taquigrafía operativa, la misma que usaban en campaña cuando las notas debían camuflarse como logística o inventario. Su marido, que había dejado el servicio con cicatrices invisibles y una mente aún anclada al ritmo de la misión, había incrustado código entre las páginas por si alguien intentaba entender lo que nunca se atrevió a decir en voz alta. Giró el cuaderno bajo la luz de la mañana y rastreó las líneas diagonales marcadas con lápiz rojo. Coordenadas disfrazadas en sumas de insumos, nombres ocultos entre totales de gastos. Los patrones eran antiguos, pero conocidos. Mientras los descifraba, la verdad tomó forma, cruda y dolorosa. Él supo lo del gas desde hace años, no por rumores ni por ningún informe empresarial, sino gracias a un contrato secreto con una agencia externa que había marcado el subsuelo de su finca como de alto valor. No se lo confesó porque trabajaba para frenar todo desde dentro, usando métodos anticuados, encuestas ambiguas y obstáculos legales para retrasar los permisos de exploración. No quería preocuparla. Creyó que podría ganar tiempo, pero alguien más lo descubrió. Las entradas al final se tornaron sombrías. Referencias a reuniones con un funcionario estatal, un hombre que prometió confidencialidad, aceptó copias de mapas falsificados y aseguró enterrarlas en archivos hasta que cambiara el viento político. Esther examinó las fechas. Una resaltaba, doblemente rodeada de tinta negra y seguida de una sola línea, temblorosa, encuentro confirmado. El nombre de Cobb apareció. Cuidado. Aquella fue la última nota. Su esposo murió en un accidente volviendo de esa reunión. El camión hallado en un barranco. El informe alegó fallo en los frenos. Nunca se ordenó autopsia. El sheriff Cobb fue el primero en llegar, entregándole en mano la bandera doblada y las condolencias. Esther cerró el diario, dedos sobre la página raída, respiración leve pero firme. Afuera, los pájaros, el viento y el crujido de ramas se desvanecieron hasta quedar solo el pulso en sus oídos y el peso de la verdad en su pecho. No era solo una disputa por tierras ni por el gas, ni siquiera por dinero. Había sido una limpieza. El eslabón final de un plan que había comenzado años atrás, frustrado solo por el retraso que causó su marido. Ella no era solo objetivo por los derechos minerales, sino por estar casada con quien luchó por ocultarlos, un hombre que pagó con su vida. Esther se levantó, fue hasta el salón y abrió el cajón donde guardaba la última foto de él. Ambos uniformados, el día que regresaron juntos. Su sonrisa era plena, no forzada ni cautelosa. Así que por eso realmente vinieron, susurró. No tembló, en su voz vibraba más ceremonia que tristeza. Afuera, el granero seguía cerrado, los hombres dentro inconscientes de que el relato había cambiado, no solo por su fracaso, sino por las verdaderas razones detrás. Esther se sentó ante el viejo escritorio de su marido y encendió la radio de campaña, sintonizando una frecuencia que solían reservar solo para emergencias. Un zumbido estático, luego la señal se aclaró. Apretó el micro y habló. Isaac, pidió con calma. Necesito el informe del accidente del 23 de marzo de hace 8 años. Condado Franklin, una víctima. Cada línea, cada testigo, cada firma, y el nombre del agente. La pausa fue breve. Copiado, respondió Isaac. Eso va a requerir creatividad. No importa el precio, dijo Esther. También quiero los registros de perforación para cualquier permiso cerca de la línea 17 del condado en la última década. Busca alias de LLC fuera del estado y todo lo que relacione a Cobb. Isaac dudó. ¿No vas a parar? Esther ni pestañeó. No. Apenas estoy empezando. Soltó el micrófono y tomó la fotografía. No habría más medias tintas. Esta vez, la casa estaba en calma pero dentro de ella no había reposo. Esther se movió guiada por una serenidad forjada en claridad. El cuerpo, aunque gastado, seguía firme, heridas vendadas bajo la ropa. Afuera la tormenta se había disipado, pero la verdadera batalla, la que se libra con papeles y pruebas,
apenas empezaba. Las confesiones aún frescas en su mente no necesitaban ser repetidas. Cada palabra estaba grabada en la memoria, y la memoria, a diferencia de la cinta, no se deshilachaba ni fallaba en una esquina oscura. El viejo portátil de campaña zumbaba suavemente, el ventilador un recordatorio de que esta parte de la lucha exigiría una precisión diferente. Insertó la tarjeta SD, la roja, marcado con una X por la letra de su difunto esposo. Una reliquia de hábitos de otros tiempos, cuando los discos externos reemplazaron la mayoría de las viejas herramientas de campo. Los archivos se abrieron sin errores. Fue revisando una a una las carpetas, comprobando niveles de audio, buscando discrepancias en las marcas de tiempo. Cada archivo estaba etiquetado con rigor. Confesión de 1, Cal Briggs. Confesión 2, operador número 3. Confesión 3, secuencia objetivo. En la carpeta principal estaban los registros geolocalizados, escrituras, documentos de traspasos corruptos, recibos y una comparación paralela de trámites retrasados, todos referenciados con el nombre de Cobb. Pruebas, no suposiciones. Hizo copias cifradas en 3 ubicaciones, 2 discos físicos, una versión virtual. Una la ocultó bajo una tabla ahuecada en el pasillo, otra en una bolsa impermeable enterrada bajo las azaleas en el jardín oeste. La copia virtual fue subida a una nube segura gestionada por uno de los viejos contactos de vigilancia de Isaac en Nevada. Alguien que debía muchos favores y jamás hacía preguntas salvo que tu vida dependiera de ello. Al mediodía, sobre la mesa, había 3 cajas idénticas, selladas con cinta artesanal y etiquetadas a mano. Una dirigida a una pequeña redacción de Mobile, famosa por investigar casos de corrupción que los grandes medios evitaban. Otra a un grupo de vigilancia gubernamental que había demandado 2 veces a la oficina de Cobb en 5 años. Y la última, a un exfiscal federal convertido en podcaste, quien el mes pasado había cuestionado públicamente las confiscaciones de tierras en los condados del sur. Cada caja incluía un USB, una transcripción y una nota en la letra firme de Esther. No me conoces, pero reconoces el patrón. Así se ve cuando alguien sobrevive. Ella misma repartió los paquetes, conduciendo el viejo camión con matrículas falsas que Isaac le envió una primavera, como broma que terminó siendo útil. Los envió desde 3 oficinas postales en diferentes ciudades, sin quedarse nunca el tiempo suficiente como para hacerse reconocible. En cada parada dejaba un trozo de su silencio y nunca se llevaba nada salvo aire nuevo. Aquella noche, con el granero asegurado y la casa a oscuras pero completamente conectada, Esther se sentó en la cocina y abrió su libreta en un nombre olvidado, Meraí Enox. La había visto hace años, dando una charla sobre derechos de veteranos y desplazamiento ambiental. La joven abogada hablaba con una claridad que Esther sabía que era más rara que la furia. Meraí se había labrado un nombre, enfrentando contratos corruptos y logrando 3 mandatos judiciales contra empresas perforadoras vinculadas a fraude. Nunca antes la había necesitado. Ahora sí. La llamó pasadas las 10. Al quinto tono, una voz serena contestó. Meraí Enox, esta es Esther King. No me conoces, pero has seguido mi finca. Una pausa y el tecleo de un portátil. Has presentado la reclamación minera de Franklin, 72 acres, presentada tarde pero nunca anulada. ¿Qué ocurrió? Vinieron por mí de noche, en número. ¿Resististe? Sí, y lo grabé todo. El tono de Meraí cambió. ¿Tienes pruebas? 3 audios, 2 nombres, una orden firmada bloqueando el registro minero falsificado por el registrador local. Cobb vinculado a Traspasos LLC. Una confesión que admite que siempre estuvo en la lista. Un suspiro agudo. Silencio. Tengo contacto en prensa y estoy a 2 semanas de presentar demanda ética contra la Junta de Tierras de Energía. Si presento esto, cambia el caso de raíz. ¿Estás segura? Más que ellos. Bien, esto es lo que haremos. Hablaron más de 1 hora, revisando cada detalle como 2 mandos en una misión conjunta. Meraí gestionaría el comunicado anónimo, autenticado por metadatos y geoetiquetas. Presentaría una orden de protección urgente para Esther y ampliaría la causa para proteger denunciantes en cuanto el asunto fuera público, con cargos civiles por crimen organizado y los nombres de Cal, Cobb y el registrador,
respaldados por las pruebas y el testimonio de Esther. Cuando colgaron, la mecha legal estaba encendida. Esther se reclinó, el dolor del hombro regresó bajo la piel, y contempló las viejas vigas. Aquella casa, maltratada pero reforzada contra tormentas, se mantendría firme. Fuera, el viento empujaba las ventanas, susurrando como si la tierra respirara después de la batalla. En el granero los hombres seguían atados, la grabadora marcando cada hora como prueba de vida. Y lejos, más allá de los árboles y del barro ensangrentado que intentaron arrebatar, el sheriff Cobb ya sentía el temblor de algo que no podría frenar. El granero seguía en silencio, el revestimiento cubierto de neblina. El sol naciente arrojaba haces ámbar sobre el patio, y nada se movía. Pero bajo esas paredes, el clic del temporizador y el peso de las cadenas daban fe. El desenlace ya había empezado. No con gritos, sino con consecuencias y silencio. El ajuste de cuentas se movía como aguas subterráneas. Lento, ineludible, profundamente arraigado. Los archivos digitales ya estaban dispersos por redes cifradas, sincronizados con abogados, prensa y vigilantes con total anonimato. La voz de Cal y las confesiones resonaban, atadas a documentos bancarios y registros de tierras, enlazando nombres y rostros escondidos por años. Cada hilo era una pista para Meraí Knox. En Atlanta, Meraí funcionaba como un engranaje imparable. La luz de su oficina nunca se apagaba, el móvil vibraba con mensajes de reporteros y denunciantes trazando el alcance de la trama. Con ayuda de Esther y los viejos escáneres de Isaac, dibujó el mapa de la corrupción. Una red que iba mucho más allá de la insignia de Cobb o la fuerza de Cal. Se filtraba en adquisiciones de empresas, donaciones políticas, subvenciones desviadas. Cada nivel oculto bajo otro, como podredumbre tras suelos barnizados. Meraí siguió el rastro del dinero, atravesando océanos, oculto en fideicomisos offshore, saltando a través de sociedades de fachada con números de 4 cifras, reapareciendo como sobornos camuflados de compensaciones inmobiliarias. Mapeó el recorrido sin decir una palabra hasta que la imagen final quedó clara. El desenlace no llegó con fanfarrias. Las redadas federales se ejecutaron justo antes del amanecer, diseñadas para sorprender cada puerta abierta, cada servidor aún conectado. Vehículos negros atravesaron caminos de grava y callejones, coordinados desde un centro de mando a kilómetros. Los agentes portaban órdenes selladas, moviéndose con precisión y ritmo. No hubo anuncios mediáticos ni avisos previos. El silencio fue la mejor táctica. Atacaron 7 lugares en media hora, 2 fincas grandes, una pista privada, un hangar y una oficina satélite disfrazada de agencia inmobiliaria, un hostal junto al río usado para reuniones clandestinas, y 2 viviendas sin escrituras, pertenecientes a comisionados estatales de energía. En cada sitio se hallaron cajas de documentos, discos duros encriptados y décadas de responsabilidad a punto de salir a la luz. Esther no presenció nada en la televisión. Se sentó en el escritorio de su esposo, observando la veta de la madera y apoyando la mano en la radio con la que había contactado a Isaac días atrás. No le interesaban los titulares ni las imágenes, ni los debates sobre la legalidad de sus actos. Lo importante era que la tierra seguía siendo suya. Su nombre aún estaba en el título. Eso bastaba. Mientras tanto, el intento de fuga de Cobb fue una mezcla de arrogancia y desesperación. Cruzó 3 estados en un vehículo alquilado con pasaporte falso, fecha de nacimiento de Florida y carné de Mississippi anulado años atrás. Se alojó en una pensión bajo el nombre de Leland Gibbons, pagando en efectivo. Compró ropa nueva, se afeitó las manos temblorosas. Intentó ocultarse en pueblos donde antes patrullaba con impunidad. Pero la red ya estaba cerrada. Un policía estatal lo detuvo tras el dique. El coche interceptado antes del límite del condado. En el interior hallaron teléfonos de usar y tirar, fajos de divisas extranjeras y un mapa con 3 pasos fronterizos señalados en rojo. No protestó cuando lo esposaron. Solo miró hacia el bosque, como si esperase un último milagro, pero no quedaban rutas de escape. De vuelta en la granja de Esther, los hombres que dejó atados permanecían tal como los abandonó, en silencio, sin opciones de huir. No volvió a hablarles tras la confesión final grabada. Sin amenazas, sin preguntas, sin arrogancia. Comida,
agua y un calentador zumbando bajo la esquina, lo suficiente para evitar el frío pero no para confortarlos. Cuando los agentes federales llegaron, Esther los recibió en la puerta, sin armas, solo con una carpeta donde anotó las contraseñas de los respaldos y la clave digital de sus propios registros. Señaló el granero y dijo con calma, sin orgullo ni temor: 3 dentro, todos armados al llegar, todos vivos ahora. Ellos asintieron, agradecieron y siguieron su trabajo en silencio. Los cautivos fueron procesados sin problemas. Los agentes anotaron la atención médica recibida y la clara moderación, no crueldad. Los hombres fueron esposados y llevados. Ya no eran soldados ni ejecutores, solo testigos y prueba en un caso que creyeron que nunca saldría del condado. Cal, por toda su arrogancia y amenazas, terminó firmando una declaración completa en menos de 48 horas. Frente a una montaña de pruebas federales y decenas de cómplices dispuestos a delatar por clemencia, aceptó colaborar. Su testimonio selló 3 acusaciones federales y aceleró citaciones contra 2 comisionados activos de energía. En cuanto a Esther, sus trámites legales avanzaron sin tropiezos. Nada se perdió ni retrasó. No más empleados hostiles, no más archivos mal clasificados, ni firmas olvidadas. Su título legal fue restituido, sus derechos mineros asegurados, la propiedad confirmada en cada instancia. Cuando le preguntaron si quería declarar en el juzgado o ante cámaras, la respuesta fue la misma. Ninguna entrevista, solo cerrar el capítulo. Al final de la semana, los titulares cambiaron. Lo que empezó como la desaparición de un permiso en un distrito perdido se convirtió en noticia nacional. Robo de tierras, conspiración empresarial, y la negativa de una mujer a ceder. Esther no siguió las noticias. Permaneció cerca del granero, contemplando los surcos marcados por los camiones. Donde antes entraban y salían con total impunidad, y la sangre y el barro teñían el campo, los hombres que intentaron doblegarla aprendieron a no subestimar su resistencia. Las imputaciones llegaron rápido tras la declaración de Cal, presentada como evidencia en una audiencia confidencial. El material sirvió a fiscales federales y auditores forenses, y la confesión de Cal coincidió con registros GPS, transferencias bancarias y comunicaciones extraídas de servidores confiscados. Eso cimentó la causa, impulsada en secreto tras bambalinas. Uno a uno, miembros de la Comisión Estatal, funcionarios de zonificación y reguladores que aprobaron contratos fraudulentos presentaron sus dimisiones. Algunos adujeron motivos personales. Otros desaparecieron tras acuerdos confidenciales. Pero los titulares eran inequívocos. Un plan coordinado para defraudar a propietarios vulnerables, oculto bajo una fachada de legalidad. Sociedades y cuentas offshore. Los hombres retenidos en el granero de Esther fueron transferidos a custodia federal cuando el sol alcanzaba su cenit. Ella había dejado abiertas las puertas para que los agentes pudieran observar sin obstáculos la escena. Los prisioneros alimentados, con vendajes allí donde era necesario, sentados bajo una cámara que había registrado todo su cautiverio. Esther mantuvo todo pulcro, sin heridas que no provinieran de la refriega. Ningún daño tras la rendición. Se les proveyó mantas, agua y atención médica. Uno de los agentes, tras revisar las grabaciones, asentía mientras escribía en su informe. La sujeta empleó restricción no letal y demostró clara intención de preservar vidas tras la neutralización de la amenaza. No hubo represalias. Los cuerpos de los que no sobrevivieron fueron recuperados con esmero, catalogados y sellados por forenses que sabían mejor que preguntar a Esther qué ocurrió en la oscuridad. La evidencia era suficiente. La bengala de propano cerca de la leñera, el patrón de esquirlas junto a la cerca sur, las marcas profundas dejadas por martillos, aún aferrados por dedos sin vida. Cada prueba coincidía con la versión de Esther y con las marcas de tiempo de las cámaras. El informe federal finalmente clasificó todas las muertes como defensa durante un asalto armado organizado. Término legal, pero que no empañaba su nombre. El sheriff Cobb no logró huir tras fracasar en cruzar la frontera con identidad falsa. Un grupo de trabajo lo arrestó en un vehículo rentado con una licencia vencida, justo en el límite del condado. Su maleta portaba más que credenciales falsas. Traía un USB encriptado con registros de sobornos, directivas de apropiación de tierras y una lista parcial de propiedades señaladas.
El nombre de Esther estaba rodeado en tinta roja. No pudo declarar en público. Su audiencia fue a puerta cerrada y aunque su imagen filtrada circuló poco después, el comunicado oficial resumió: acusado de conspiración, extorsión y obstrucción en un caso de fraude multijurisdiccional. Sin fianza. Meraí Knox se ocupó del resto con precisión de cirujano. Ella y Esther revisaron cada documento juntas en la mesa de la cocina, donde todo había comenzado. Bajo la luz de una lámpara, establecieron las bases para la restitución. Los derechos mineros no solo se reconocieron, sino que se blindaron bajo protección federal, invocando una cláusula rara vez usada de la Ley de Tierras Seguras para denunciantes, aplicada por el intento de expropiación y la violencia sufrida. Sus derechos quedaron irrevocables. La finca jamás podría tocarse sin su expreso consentimiento. Sin más vacíos legales. Sin trucos. Cuando Meraí propuso a Esther formar parte del consejo asesor de la nueva coalición de protección territorial bautizada en honor a su lucha, ella rehusó con la misma calma que la sostuvo en los peores días. No hice esto para sentarme en otra sala llena de opiniones, aclaró. Lo hice para que la próxima mujer negra con una escritura no tenga que empuñar un rifle para defenderse. Usó parte del acuerdo, no para callar demandas, sino con el pago federal limpio, ligado a reclamos mineros protegidos, para crear el King Land Trust. Su meta era directa: identificar, proteger y mantener las tierras agrícolas de propiedad afroamericana en todo el sur. Sin política, sin cámaras, solo trámites, fuerza legal y la garantía de que esa tierra no sería arrebatada con artimañas. Los hombres que la persiguieron jamás volvieron a pronunciar su nombre en una corte. Cal aceptó su culpabilidad a cambio de una sentencia menor y confesó mucho más de lo esperado. Los otros dos capturados pactaron con la fiscalía. Su silencio negociado por tiempo reducido. Ninguno volvió a ver el interior del granero ni las tierras que presenciaron la resistencia y la sangre, quedando nuevamente tranquilas, no por olvido, sino como los árboles que recuerdan las tormentas sin tener que contarlas. La hierba creció sobre la caja fuerte enterrada. Los postes volvieron a erguirse, y en el rincón donde la tierra era más roja, Esther no dejó placa alguna. Permitió que el viento guardara ese lugar. Más tarde, al preguntarle por qué rechazaba entrevistas y presencia en medios. Artículo destacado. Ante cada invitación a hablar, solo dio una respuesta. Y fue para Meraí, sentadas juntas en el porche cuando el cielo se encendía de naranja sobre las colinas. Ya conocen mi historia, dijo Esther, no hace falta volver a venderla. Las nuevas tablas del cobertizo contrastaban con las antiguas. Eran más suaves, de tono claro y aún conservaban el aroma del aserrín y la mancha fresca. A Esther no le importó. Pasó la mano por la veta, apreciando las líneas intactas en los lugares donde el caos lo había arrasado semanas atrás. Alrededor, el rumor de la reconstrucción sonaba suave pero constante. El bajo roce de una pala, el repiqueteo de botas sobre la tierra, el golpe ocasional de un martillo cuando un clavo se resistía. No había prisas. Los voluntarios llegaban sin discursos ni compasión forzada. Venían con cinturones de herramientas y termos, viejas costumbres de quienes alguna vez usaron uniforme. Traían consigo el conocimiento callado de lo que es perderlo todo y luego reconstruirlo. El cobertizo fue el primer proyecto, pero no sería el último. Más allá, en el sector occidental, una estructura nueva tomaba forma durante el verano, baja y ancha, con cuartos abiertos a porches y salones sin esquinas, ideada no para ceremonias ni homenajes sino para el uso real. Los veteranos acudían desde condados lejanos, algunos con la fatiga impresa en la columna, otros en la mirada que se demoraba demasiado en la línea de árboles. Nadie preguntaba lo que sucedió en esas tierras. El viento aún arrastraba los ecos y los perros vigilaban que nadie se acercara sin invitación. Respetaban el silencio, y eso era suficiente. Meraí visitaba con frecuencia, generalmente los fines de semana, trayendo novedades legales, victorias sobre derechos de propiedad, y a veces solo pan de maíz y café negro. Siempre estacionaba bajo el mismo sauce inclinado sobre el camino de grava, como si hubiera escuchado la historia entera. Esther le hacía compañía en el porche, sin apuro ni necesidad de llenar el aire con palabras.
Hablaban ocasionalmente del fideicomiso. ¿Cuántos acres sumaban? ¿Qué condados seguirían? ¿Cómo enfrentar las nuevas amenazas bajo un lenguaje más sutil? Pero en su mayoría, simplemente veían el sol esconderse. Al alba, tras el primer rayo de luz, la puerta mosquitera chirriaba y un destello marrón se deslizaba por los escalones del porche. El cachorro, todo ladridos y energía, desbordaba vitalidad para su pequeño cuerpo. Daba vueltas en el jardín antes de estrellarse contra un rastrillo, el estrépito ahuyentando a los pájaros. Esther no se alteraba. Salía despacio hacia la claridad, apoyándose en el bastón que ahora necesitaba para el lado derecho, observando cómo el desorden conquistaba su patio. Bullet, lo llamó. El perro frenó en seco, giró y corrió hacia ella, resbalando hasta detenerse junto a sus botas. Esther se agachó despacio, una mano firme en la rodilla, la otra acariciando la cabeza del cachorro. «Aprenderás», murmuró, «todo lo que vale la pena proteger requiere tiempo». Cada mañana volvía a caminar por los campos, ya no hasta los límites, pues los caminos eran más largos y sus piernas rígidas en el aire fresco, pero lo justo para que la tierra notara que no había olvidado lo que costó mantenerla. El bastón golpeaba la tierra marcando un compás que reemplazó el peso del fusil, pero no por ello valía menos. Se detenía a menudo al borde del jardín, en la pendiente sobre el arroyo, donde la sangre había calado más hondo. No buscaba intrusos, sino vida, un brote, un nido, las huellas de un ciervo ya ido. Al pararse en el centro del campo más alto, donde el viento llegaba primero, dejaba vagar la mirada por el horizonte. Y luego descendía hasta la casa, repitiendo cada vez, sin voz, solo para que tal vez la tierra lo escuchara: «Sigo vigilando». La brisa arrastraba las palabras por la hierba, sobre cercas reparadas y tierra removida en los huecos donde antes susurraban amenazas y ahora solo quedaban hojas girando. Atrás, la casa seguía en pie. Adelante, el horizonte ya no aguardaba guerra, sino lo que viniera después. La tumba seguía oculta en el límite del pasto norte, bajo los arces de hojas doradas y un silencio constante. Esther no había vuelto en 10 años, no por olvido ni por dolor, sino porque el silencio compartido era el más profundo. Siempre lo supo. Alguna vez le dijeron que el amor real no requiere ataduras constantes, que el vínculo era más fuerte que el sitio y el tiempo. Sin embargo, esa mañana se levantó temprano, se vistió sin mirar el espejo y recorrió el trayecto hasta el árbol con la gracia lenta de quien ya conoce el peso de la tierra. No llevó flores, solo la memoria USB, encajada entre los dedos como algo antiguo, tan ajeno a la tecnología moderna como una moneda lisa y gastada, su contenido más denso de lo que el plástico deja entrever. Se arrodilló despacio, las rodillas protestando, pero no lo suficiente para detenerla. El rocío aún brillaba y el frío rozó el dobladillo de su abrigo cuando deslizó la unidad bajo la piedra. No era un gesto pensado para durar eternamente, sino para dejar una señal, un cierre, no venganza sino finalización. La lápida era sencilla, como él había pedido. Sin rangos, sin fechas de guerra ni frases manidas, solo su nombre y debajo las palabras «permanece sereno». Observa a lo lejos, su viejo mantre grabado en piedra. Se sentó sobre los talones, exhaló una vez, dejando que la brisa arrastrara su voz. «Vinieron creyendo que yo me marcharía», expresó, el tono firme, sin sentimentalismo, pero tampoco endurecido por el dolor. «Pensaron que esta casa era solo eso, antigua. Pensaron que mis batallas habían acabado, que tú ya no estabas aquí». Miró hacia el horizonte y después de nuevo al nombre en la piedra. «Pero te casaste con una francotiradora». El silencio no estaba vacío. Rebosaba, se extendía como una pausa antes del alba, esperando el recuerdo. Y así, el aire a su alrededor pareció ralentizarse y lo que siguió no fue visto, sino rememorado. Un destello de calor, su versión más joven, cabello recogido bajo la gorra y respirando despacio por el visor al borde de una colina lejana, corazón acompasado por el viento, mirada precisa e inquebrantable, el rifle firme, el dedo seguro, no por agresividad, sino por deber. Después el calor suave de la risa de su esposo, bañada en sol y resonando con ligereza desde un jeep aparcado frente a una tienda de campaña en Kandahar. Se burlaba de ella por su capacidad de nunca perderse,
por convertir incluso el silencio en algo táctico. Ella ponía los ojos en blanco pero sonreía, porque él era el único que nunca la miró como si necesitara ser salvada. Otro recuerdo surgía, la noche en que la llevó a esa tierra, diciéndole que el terreno era bueno, que corrían vetas de fortaleza bajo la superficie, igual que ella. Se vieron en aquel campo, observando el cielo transformarse de cobre a azul sin apenas palabras, solo permitiendo que el futuro los envolviera sin temor. Y luego, aquella última conversación, años después, justo antes de que partiera a esa reunión que le costó todo. Su mano sobre el hombro, palabras que no necesitó pronunciar, promesas mudas de que si algo sucedía, ella se mantendría firme, pasara lo que pasara. La amenaza tomó forma. Parpadeó lentamente y el presente volvió. Sus dedos rozaron el borde de la piedra, no para limpiar ni proteger, solo para constatar que él seguía ahí, no mirando desde arriba ni susurrando desde los árboles, sino descansando. Porque ahora, por fin, podía decirle, ya está hecho. Se levantó apoyándose en el bastón, quedó de pie ante el pasto. Bullitt se sentó cerca, cabeza ladeada, como si comprendiera que aquello no era una simple caminata. Puedes descansar ahora, dijo ella, no al viento, ni a la tierra, sino al espacio compartido entre ambos. Y se giró, emprendiendo el camino de vuelta a la casa, el bastón golpeando con ritmo constante sobre el sendero, la memoria USB oculta bajo la piedra y el sol elevándose tras su espalda. El equipo de cámara llegó ya avanzada la tarde, la camioneta rodando despacio por la grava como si incluso los forasteros sintieran el respeto ante ese lugar sagrado. Esther aceptó la entrevista solo bajo dos condiciones. Tendría la última palabra y nada sería editado para suavizar la realidad. Sin narraciones ajenas, ni dramatizaciones ni compasión fingida. Vestía una camisa oscura abotonada, mangas remangadas y un broche plateado en el cuello, reliquia de su esposo. Bullitt reposaba a sus pies, mientras la directora ajustaba los controles de audio y trataba de no fijarse demasiado en las trampas oxidadas, alineadas en el estante tras ella. El viejo granero, limpio, olía a madera y a tierra, como si el propio espacio también hubiese esperado por esa conversación. Cuando la cámara parpadeó en rojo, no habló de inmediato. Permitió que el aire se detuviera y la incomodidad se instalara entre la tripulación. Sus ojos, fijos más allá de la lente, tan firmes como el visor que una vez le sirvió, no empezaron con un relato de violencia, sino con la tierra. No vinieron por la casa, afirmó, no les importó la cerca, el pozo, ni el campo. Vinieron por lo que estaba oculto y creyeron que yo no sabría defender algo invisible. Jamás eduqué a mi voz para dudar, y cuando le preguntaron si se arrepentía, no vaciló. Les conté la historia. No la que se enseña en las escuelas, sino la escrita en escrituras registradas tarde, firmas falsas, tierras tomadas sin balas, solo presión y borrón gradual. No hablaba como víctima, sino como centinela, quien vio el patrón antes que el resto del mundo. La emisión se programó 3 semanas después, sin promoción especial, y aún así se difundió como incendio. Había algo en su manera de estar, su negativa a suavizar el mensaje o volverse símbolo, que resonó más hondo de lo que los productores imaginaron. Lo que comenzó como el perfil de una terrateniente enfrentando a un gigante empresarial, se transformó en un ajuste de cuentas nacional porque el patrón estaba oculto en los registros. Esther, junto con la meticulosa documentación de Meraíe, había destapado un entramado que abarcaba 3 estados, 5 condados, 7 familias, todas negras, todas amenazadas por el valor mineral bajo sus tierras. Un mismo nombre de empresa se repetía en los papeles, nunca en el encabezado principal. Compañías fantasma como Green Horizon LLC, Southern Future Auctions, consultoras sin sede visible, agentes desaparecidos en cuanto se emitieron citaciones. Pero se conectaron los puntos, y la investigación federal se amplió. Cuando cayeron las acusaciones, se reveló la implicación de más de una docena de funcionarios que renunciaron o quedaron bajo investigación. El caso de Esther, antes simple anomalía local, se ancló al mayor escándalo nacional de tierras en décadas. Ella rechazó toda aparición pública. Podcast, conferencias, paneles. No deseaba ser una marca, pero aceptó sentarse una vez más, para un último segmento. Meses después,
Grabaron en su porche, sin maquillaje ni micrófono de corbata, solo su voz y el susurro persistente del viento entre los tallos. No preciso una estatua, dijo. Deja la tierra en paz. Déjala descansar como nunca pudimos hacerlo nosotros. Las últimas imágenes de la emisión no mostraron despachos ni salas de juicio, sino sus manos plantando brotes junto al borde de la finca, justo donde su marido prometió que siempre cultivarían aunque el mundo olvidara cómo. Bully tolisqueaba el suelo, la cola azotando el aire, las orejas al viento. A lo lejos, el cobertizo reconstruido arrojaba la sombra de un estante para rifles ahora vacío. El bosque relucía, pero ya no estaba armado. Una bandera ondeaba en un pequeño mástil cercano. No la nacional, sino una tela verde desvaída, con las iniciales de la antigua unidad de su esposo cosidas a mano. Aquella tierra ya no se sentía campo de batalla. Era, por fin, un recuerdo con espacio para respirar. Espero que hayas disfrutado la historia. Compártela con quien quieras y suscríbete para no perder la siguiente. Mientras tanto, seleccioné 2 relatos más que creo que te gustarán. Que tengas un gran día.